Hola, ¿qué tal? Estudiante de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la Palabra de Dios. El título de nuestra lección es El yugo de Jeremías. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu. También pedimos ser liberados de todo yugo. Con su ayuda lo lograremos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1. El patrón o punto de conexión del yugo sobre el pueblo de Dios. Las 12 tribus, es decir, el pueblo completo, Israel completo, estuvo bajo el yugo de Egipto. Después de la muerte de Salomón, el reino de las 12 tribus, el reino de Israel, se dividieron en dos partes. Por un lado se fueron 10 tribus y ellos formaron el reino de Israel, por ser la mayoría. Y por el otro lado quedaron 2 tribus y formaron el reino de Judá. El reino de Israel, las 10 tribus, estuvo bajo el yugo de Asiria. El reino de Judá, las 2 tribus, estuvo bajo el yugo de Babilonia. También el reino de Judá, las 2 tribus, estuvo bajo el yugo de Roma. Porque cuando Cristo vino a la tierra, el pueblo judío estaba bajo el yugo de Roma. Como podemos notar, hay un patrón que se repite cuando el pueblo de Dios estuvo bajo el yugo opresor. Y el patrón es que el pueblo de Dios ha estado bajo el yugo de potencias mundiales. Egipto fue la potencia mundial de su tiempo. Asiria fue la potencia mundial de su tiempo. Babilonia fue la potencia mundial de su tiempo. Roma fue la potencia mundial de su tiempo. Ese es el patrón. Actualmente existe el pueblo de Dios y debe estar bajo el yugo de la potencia mundial. ¿Y cuál es la potencia mundial? Sí, Estados Unidos de Norteamérica. Nos enfocaremos en el yugo de Babilonia y en el yugo de Estados Unidos, la potencia mundial actual. Punto número 2. El yugo de Babilonia. El capítulo 27, 28 y 29 del libro de Jeremías nos dan luz sobre ello. Según el Espíritu de Profecía, la Review and Herald del 21 de marzo de 1907, dice que estos 3 capítulos contienen una copia de las cartas que el profeta Jeremías envió a los cautivos en Babilonia. Jeremías capítulo 27 verso 1 dice: al principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. ¿Cuándo vino esta palabra de Dios a Jeremías? Dice que durante el reinado de Joacim. Pero resulta que esta palabra no era directamente para Joacim, sino que era para Sedequías, un rey posterior. Jeremías capítulo 27 verso 2 dice: el Eterno me dijo, hazte una correa y un yugo, ponlo sobre tu cuello. Un yugo, como podemos ver en la imagen. Verso 3, y envía recado a los reyes de Edom, de Moab, de Amón, de Tiro, de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Noten que el yugo que se tenía que poner Jeremías era para que lo viera el rey Sedequías, y junto con los representantes de las demás naciones, cuando iban a buscar a Sedequías para aliarse en contra de Babilonia. Pero lo interesante es de que Jeremías recibió esta palabra durante el reinado de Joacim. Y Joacim estuvo 11 años en el reinado. Luego vino Joaquín, su hijo, que estuvo 3 meses como rey en el reino de Judá. Y después vino Sedequías. Sedequías fue el último rey del reino de Judá. Para él era esta palabra directamente. Al transcurrir los años,
Llegó el tiempo en que Sedequías llegó a ser rey y entonces Jeremías tuvo que cumplir la palabra del Señor. Jeremías capítulo 27, verso 12 dice: hablé también a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras y le dije: someted vuestro cuello al yugo del rey de Babilonia, servidle a él y a su pueblo y viviréis. Aquí está el rey Sedequías ya en existencia como rey, pero también tenían que estar los representantes de las naciones y estaban con él. Y de repente aparece Jeremías con el yugo. Y todos los representantes de las naciones se sorprenden de tal manera al ver a Jeremías con el yugo en su cuello. Esto también lo dice Profetas y Reyes en la página 327. Pero mientras Jeremías está dando esa verdad ilustrativa con el yugo puesto en su cuello delante del rey Ezequías, rey de Judá, delante de los representantes de las naciones, de repente también habla un profeta, solo que este era un falso profeta llamado Ananías. Jeremías capítulo 28, el verso 10 dice: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Jeremías 28:13 dice: ve y di a Ananías, así dice el Eterno, yugo de madera quebraste, pero en su lugar harás yugos de hierro, que es mucho más pesado. Lo que simbolizaba el yugo de madera era que si el reino de Judá se iba a someter al plan divino de estar sujeto a Babilonia, entonces no iba a haber ni una muerte en el pueblo. Pero como el rey y el pueblo le hizo caso a este falso profeta, a este falso maestro, entonces se cambió el yugo liviano de madera por un yugo pesado de hierro. El yugo de hierro representaba que si el pueblo de Judá iba a presentar resistencia al plan divino de someterse a Babilonia, entonces iban a recibir todo el rigor de la esclavitud. Y eso fue lo que recibieron. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 171 y 172. Dice exactamente lo que hemos mencionado. ¿Qué ocurrió con Ananías, el falso maestro y profeta? Jeremías, capítulo 28, verso 16 dice: por tanto, así dice el Señor, yo te quito de sobre la tierra. Esto es profecía para el falso profeta Ananías. Yo te quito de sobre la tierra. Este mismo año morirás. Cuando uno lee Jeremías capítulo 28, verso 1, se da el mes en el que Ananías quebró el yugo de madera. El error garrafal, porque era un símbolo que Dios había autorizado. Jeremías 28:1 dice: en el quinto mes de ese mismo cuarto año, al principio del reinado de Sedequías. Notemos que fue en el quinto mes que Ananías quiebra el yugo de madera. Luego, Jeremías capítulo 28, verso 17 dice: en el séptimo mes del año, Ananías murió. En el quinto mes, Ananías quiebra el yugo de madera, el plan autorizado por Dios. En el quinto mes es sentenciado a muerte. Y en el séptimo mes muere Ananías. Eso dio fuerza a la palabra que Jeremías había predicho, porque se cumplió. Si eso se había cumplido, eso garantizaba que el reino de Judá iba a estar bajo el yugo de Babilonia, pero no yugo de madera liviano, sino yugo de hierro pesado, todo el rigor de la esclavitud. Por temor, el rey Sedequías va a Babilonia, y eso lo comprueba Jeremías capítulo 51, verso 59, donde dice que Sedequías el rey se dirigió a Babilonia, a Nabucodonosor, para presentarse y reafirmar que iba a estar bajo su gobierno. Sin embargo, el rey Sedequías fue fiel
al reinado de Babilonia por poco tiempo. Puesto que era el plan de Dios que el pueblo estuviera sujeto a Babilonia, estaba revelándose al Dios del cielo, al profeta Jeremías verdadero, y se estaba revelando a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces viene Nabucodonosor y mata viejo, joven, mujer, señorita, y mató. Al leer Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 7, encontramos que los hijos de Sedequías fueron degollados ante sus ojos, y después de presenciar ese acto terrible, se le arrancaron los ojos, dejándolos ciego. Y así fue como fue llevado encadenado para Babilonia. Verdaderamente recibieron el yugo de hierro. Punto número 3. El yugo de Asiria, Estados Unidos de Norteamérica. Para este análisis, el profeta Nahum nos da luz sobre ello. Solo tiene 3 capítulos, pero ubiquemos el tiempo del cumplimiento de la profecía de Nahum. Nahum capítulo 2, verso 4 dice así: los carros se precipitan a las plazas, ruedan con estruendos por las calles, su aspecto como antorchas encendidas, corren como relámpagos. Es lo que dice este verso. Subrayemos la última parte, dice corren como relámpagos. Está hablando acá el profeta Nahum de la era mecánica, donde los carros alcanzan grandes velocidades al estilo de un relámpago. Obviamente está hablando de nuestro tiempo, y es por ello que el profeta Daniel en el capítulo 12, el verso 4 dice: sella el libro hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin, según los expertos, inició desde 1700 en adelante. Es por ello que en 1798 se apresó al Papa y se lo llevó prisionero. Ese acto fue una señal de que ya estamos en el tiempo del fin. Además, Daniel 12:4 sigue diciendo: sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán. ¿Cuándo es que iban a correr? Hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá. La pregunta es, ¿cómo iban a correr de aquí para allá? Daniel no lo dice, pero el profeta Nahum sí. Nahum 2, verso 4, hablando de los carros, en la última parte dice, corren como relámpagos. Daniel dice que mucha gente iba a correr de aquí para allá y de allá para acá, pero no dice cómo. Pero Nahum sí dice que en los carros que corren como relámpagos, palabra clave, corren. Daniel 12:4, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Por supuesto, la era mecánica ahora está muy avanzada, desarrollada. Eso declara entonces que la profecía de Nahum se aplica para el tiempo del fin, nuestro tiempo, nuestros días. Así que con toda confianza vamos a estudiar la profecía de Nahum porque se aplica a nuestro tiempo. El libro de Nahum solo habla de 2 pueblos. El primer pueblo es Asiria. Nahum capítulo 3 versículo 18 dice: durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Ahí está, el primer pueblo. Y Asiria, su capital era Nínive. Y por eso en Nahum capítulo 1, verso 1 dice: libro de la visión de Nahum de Elcos, profecía acerca de Nínive. Noten, ahí está Asiria con su capital, Nínive. Ese es el primer pueblo. Pero ¿a quién representa Asiria? Para ello hay que saber lo básico de Asiria. Asiria era la potencia mundial del tiempo de Jonás.
del tiempo del pueblo de Israel. Esa era la potencia mundial, puesto que la profecía de Nahum no está hablando del tiempo antiguo, sino está hablando del tiempo del fin. Nuestro tiempo implica que la Siria aquí de Nahum no es la potencia antigua, sino que es la potencia mundial moderna del tiempo del fin. Pregunto, querido hermano y hermana, ¿quién es la potencia mundial de hoy día? Usted ha respondido correctamente. Estados Unidos de Norteamérica. Y se puede comprobar proféticamente. Apocalipsis capítulo 13, del verso 11 al 18, habla de la bestia que sube de la tierra y que tiene 2 cuernos como de cordero, que luego hablará como dragón. ¿Quién es esa bestia de 2 cuernos? Usted lo sabe, usted lo conoce. Estados Unidos de Norteamérica. Y lo puede comprobar en Conflicto de los Siglos en la página 492 y 493. Hasta Dios reconoce que Estados Unidos es la potencia mundial y por eso lo representa con una bestia de 2 cuernos. Es de 2 cuernos, como usted bien sabe. Estados Unidos tiene única y exclusivamente 2 partidos políticos. El demócrata y el republicano. 2 cuernos, claro que sí. Entonces definimos que la Siria de nuestro tiempo, la Siria antitípica, es Estados Unidos de Norteamérica. Ahora veamos el segundo pueblo que hace referencia el profeta Nahum. Nahum capítulo 1, verso 15 dice: ahí viene sobre los montes el que trae buenas nuevas, el que pregona la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. ¿A quién hace referencia acá? A Judá. Es el título que se le da al pueblo de Dios actual. Pero, ¿por qué se le llama a la iglesia de Dios de estos tiempos? ¿Por qué se le llama Judá? Es sencillo. Usted recordará que Cristo nació en el reino de Judá. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, todos ellos eran judíos. Y como está registrado en el libro de Hechos capítulo 11, verso 26, hace claro que en Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos judíos se les llamó como cristianos. Así que el título Judá encaja perfectamente como símbolo del pueblo de Dios actual, nombrando literalmente el nombre del pueblo actual de Dios. Es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, nuestra iglesia. Definiendo, el profeta Nahum habla de 2 pueblos: de Asiria, Estados Unidos de Norteamérica, y de Judá, la iglesia adventista del Séptimo Día, el pueblo actual. Brevemente diré, la Siria antigua ponía el yugo opresor sobre el pueblo de Dios. Eso implica que la Siria de nuestro tiempo también pone el yugo opresor sobre el pueblo de Dios. Es por ello que Dios promete a su iglesia lo siguiente. Nahum capítulo 1, verso 12. Así dice el Señor. Es Cristo el que está hablando. Verso 13. Ahora quebraré su yugo que te oprime y romperé sus conyundas. ¿Qué es lo que está prometiendo Dios a su iglesia de hoy? Que lo va a librar del yugo de Asiria. Pero, ¿cómo es posible que hoy la iglesia esté bajo el yugo opresor de Asiria, de Estados Unidos, de Norteamérica? Bueno, esto es sencillo. Dígame, por favor, ¿dónde se encuentran las oficinas centrales mundiales de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Dónde se encuentran? Correcto, se encuentran dentro del territorio de la bestia de 2 cuernos, dentro del territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Estado dentro del territorio de Estados Unidos, sabemos muy bien, allá solo se vive exageradamente trabajando. Pareciera que se vive en una esclavitud, en una opresión. ¿Por qué? Porque hay que estar pagando los biles, la renta de la casa, el recibo de luz, el recibo del teléfono, el recibo del internet, el recibo de infinidad de cosas
que lo oprimen más si se usa la tarjeta de crédito, más oprimido lo tiene Estados Unidos. Pero usted, como yo, estamos fuera del territorio de Estados Unidos. No me diga que no ha sentido la influencia en su país de Estados Unidos de Norteamérica. Si hablamos de Venezuela, Estados Unidos intenta dominar también Venezuela, oprimiendo de otro ángulo, pero lo está haciendo. Dígame usted, ¿no tiene la influencia en El Salvador, Estados Unidos? Claro. ¿Qué moneda se usa en San Salvador? Se usa el dólar. Se quitó el colón y se puso el dólar. Y podemos pasar al viejo mundo. Allá tenemos en el Medio Oriente a Israel, al Estado de Israel, donde están los judíos actuales. ¿Quién es el que controla Israel? Estados Unidos de Norteamérica. Es el mejor aliado. Hoy el pueblo de Dios está esparcido entre las naciones. Y puesto que Estados Unidos, Asiria antitípica, es potencia mundial, en ese sentido, nosotros estamos bajo la opresión de Estados Unidos. Por eso la profecía dice, Nahum capítulo 1, versículo 13, Dios promete, ahora quebraré su yugo que te oprime y romperé tus coyundas. Dios promete librarnos como pueblo del yugo de Asiria. No dice que nosotros lo hagamos, dice que Él lo hará. ¿Cómo Él nos quitará el yugo de Asiria? No se pierda uno de los videos que próximamente estaremos publicando y diremos exactamente cómo Dios lo logrará. Y punto número 4, el yugo de los líderes de la iglesia. Para este análisis iremos a Isaías capítulo 52, verso 1 y 2. En el verso 1 hace mención directamente de Sión y Jerusalén. En profecía, estos dos términos, ¿qué significan? ¿Qué representan? Bueno, empecemos con Sión. Isaías capítulo 51, verso 16, especialmente la última parte, dice, Sión, pueblo mío, eres tú. En otras palabras, Sión representa a la iglesia de Dios. Pero, ¿qué representa Jerusalén? Bien, en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, encontramos que se describe que se están cometiendo abominaciones en Jerusalén. En el espíritu de profecía, en Joyas de los Testimonios, en el tomo 1, en la página 336, dice categóricamente así, que las abominaciones se están cometiendo en la iglesia. Entonces, de acuerdo a Ezequiel 9:4, las abominaciones se cometen en Jerusalén. De acuerdo al espíritu de profecía, las abominaciones se cometen en la iglesia. Eso implica que Jerusalén representa a la iglesia actual. Dicho esto, iremos a Isaías capítulo 52, verso 1, y dice así, despierta, despierta, Sión, iglesia adventista del séptimo día, vístete tu ropa, vístete tu hermosa ropa, oh Jerusalén, oh iglesia adventista, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni impuro. Está hablando de un tiempo donde la iglesia ya estará purificada. Pero hoy la invitación es despertar. Y está diciendo que la iglesia está desnuda. Porque si no, no dijera, vístete. Está desnuda. Así lo ve Dios. Pero nos está haciendo la invitación que nos vistamos. ¿Qué más nos invita? Verso 2. Sacúdete del polvo. Levántate. Y siéntate, ¿en dónde? En el trono. Siéntate, Jerusalén, adventista del séptimo día. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, adventistas. ¿Cómo dice que está la iglesia aparte de estar desnuda, que necesita vestirse de la justicia de Cristo? Está sucia, está impura, porque dice sacúdete del polvo. En ese sentido está sucia, pero necesita purificarse, se puede levantar. Algo más revelador que nos dice el verso 2 y que la iglesia no se ha dado cuenta es que la iglesia está cautiva. Por eso dice, suelta
las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Entonces la iglesia está cautiva. Sí, desde dos ángulos. Número uno, a través de Asiria, la potencia mundial. Número dos, está cautiva, está bajo el yugo de los que la dirigen. ¿Cómo así? Veamos qué dice Isaías 52, verso 4. Así dice el Señor, el Eterno. En el pasado, mi pueblo descendió a Egipto, porque ahí estuvo esclavo, cautivo, a vivir allá. Más tarde, Asiria los oprimió, porque también Asiria tuvo cautivo al pueblo de Dios. Pero dice en el pasado. Ahora en el verso 5 dice, y ahora, sí, tiempo presente, nuestro tiempo, este día, ahora. ¿Qué pasa aquí? Dice el Eterno, que mi pueblo es llevado por nada. Los que de él se enseñorean, o sea, los que la mandan, los líderes del pueblo, dice, los que de él se enseñorean, lo hacen aullar, dice el Eterno, y de continuo mi nombre es blasfemado todo el día. Dios acá está haciendo una acusación a los que están al frente, a los que están enseñoreando al pueblo, a los líderes del pueblo. Dice que están haciendo al pueblo cautivo. Es por eso que Isaías 52, 2 en la última parte dice, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Pero ¿cómo es posible que los que están al frente tengan al pueblo en cautiverio? Esto es sencillo de comprender. ¿Qué ocurre cuando el pueblo, los laicos, empiezan a estudiar la profecía, empiezan a estudiar la Biblia a profundidad? Cuando empiezan a estudiar también el espíritu de profecía y empiezan a presentarlo ante el pueblo, ¿qué ocurre? ¿Qué dicen los que están al frente del pueblo? Hermano, ya no predique de eso. Hermano, ya no use mucho el espíritu de profecía. Hermano, tenga cuidado con lo que está diciendo. Porque si sigue predicando, lo vamos a desfraternizar. Y si tiene reuniones de estudio en su casa, muchos se atreven a decir, tienen la ironía de decir y de prohibir que no se reúnan en su propia casa. Abusan de su autoridad. En ese sentido, Dios está diciendo, los que enseñorean a su pueblo tienen cautivo a su iglesia, a los laicos, al pueblo. ¿Debe usted respetar a sus líderes? También, por supuesto. Aquí no estamos en contra del liderazgo positivo. Estamos en contra de aquel liderazgo que se dice ser líder del pueblo, pero en realidad solo están vestidos del traje ministerial, pero no son ministros del pueblo, porque sus actos, sus sermoncitos, los acusan que no aman al pueblo. Isaías 52, verso 2 dice, suelta las ataduras de tu cuello. Le está hablando a la iglesia. Suelta las ataduras de tu cuello. No dice, yo soltaré las ataduras de tu cuello. Yo te quitaré el yugo. Eso no está diciendo Dios. Dios nos está dando una orden a nosotros, que en la iglesia no debemos nosotros estar cautivos. ¡Qué barbaridad! Estamos en tiempo de libertad religiosa. Podés estudiar lo que querrás. Podés enseñar lo que querrás siempre y cuando tengas una base de Biblia y espíritu de profecía. Si no, mejor guardemos silencio. Pero estamos en tiempo de libertad religiosa. Y es por eso que Dios dice, Isaías 52, 2, en la última parte, suelta una orden, suelta las ataduras de tu cuello. Él nos está diciendo que nosotros mismos nos liberemos del yugo que en la iglesia nos están poniendo. No esperemos que Dios haga un milagro si tú no empiezas a estudiar profundamente la Biblia y el espíritu de profecía por ti mismo, por nosotros mismos. Solo así llegaremos a ser sueltos de ese yugo y estaremos totalmente libres y soberanos. Querido hermano, si este mensaje te llegó al corazón, compártelo con otros que de seguro les ayudará. También puedes suscribirte en nuestro canal en YouTube y recibirás un video nuevo cada semana, aún de eventos actuales. Puedes localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshall y seremos amigos y estaremos para apoyarte.